Le saluda el hermano Joel García de la comunidad cristiana Jesús es Señor y catequista de la parroquia San Pedro de Pelileo. A continuación, te presento un pequeño curso bíblico básico. La Santa Biblia, Sagrada Escritura. En el Concilio de Roma del año 382, la Iglesia Católica, junto al Papa Dámaso I, instituyeron el canon bíblico con los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. San Jerónimo tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Dámaso I. ¿Quién es el autor principal de la Sagrada Escritura? Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 105. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 106. ¿Qué significa Biblia? Biblia es un término procedente de la palabra griega, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta Biblia ta Agía, que significa libros sagrados. ¿Cómo está estructurada la Biblia? La Biblia se divide en dos grandes partes. Tenemos el Antiguo Testamento, que en él hay 46 libros, de los cuales contamos con 5 libros pentateucos, 16 libros históricos, 18 libros proféticos y 7 libros sapienciales. La segunda parte de la Biblia la compone el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. En estos 27 libros nos encontramos con 4 evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 14 epístolas o cartas de San Pablo, 7 epístolas o cartas católicas y el libro del Apocalipsis. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Entre las dos partes de la Biblia, en el canon católico hay 73 libros. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 120. La Biblia se divide en capítulos, que son los números grandes, y en versículos, que son los números pequeños. El Antiguo Testamento. ¿Qué nos narra el Antiguo Testamento? El fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ello se esconden el misterio de nuestra salvación. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 122. En el Antiguo Testamento nos encontramos los 5 libros pentateucos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos encontramos con 16 libros históricos. Entre ellos tenemos a Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Ruth,
Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. 18 libros proféticos, los cuales lo componen profetas mayores y profetas menores. Entre ellos nos encontramos con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También tenemos los 7 libros sapienciales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Nuevo Testamento. ¿Qué nos narra el Nuevo Testamento? La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 124. En el Nuevo Testamento nos encontramos con los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos las 7 epístolas o cartas de San Pablo. Entre ellas tenemos a los Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Nos encontramos con las 7 epístolas o cartas católicas. Entre ellas tenemos a Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y Judas. Nos encontramos con el libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación. Abreviatura del Antiguo Testamento: Génesis, GN; Éxodo, EX; Levítico, LV; Número, NM; Deuteronomio, DT; Josué, JOS; Jueces, JUE; 1 Samuel, 1SM; 2 Samuel, 2SM; 1 Reyes, 1RE; 2 Reyes, 2RE; 1 Crónica, 1CR; 2 Crónica,
2CR, Edra ESD, Nehemías NEH, primera de Macabeo 1MAC, segunda de Macabeo 2MAC, Ruth, Tobías TOB, Judith JDT, Esther EST, Isaías IS, Jeremías JR, Baruch BAR, Ezequiel EZ, Daniel DN, Oseas OS, Joel JL, Amos AM, Agdías AB, Jonás JON, Miqueas MIQ, Nahum NAH, Habacuc HAB, Sofonías SOF, Ageo AG, Zacarías ZAC, Malaquías MAL, Salmos SAL, Cantar de los Cantares CANT, Lamentaciones LAM, Proverbios PROV, Job Job, Eclesiastés ESL, Eclesiástico ESLO, Sabiduría SAB. Abreviatura del Nuevo Testamento: Mateo MT, Marco MC, Lucas LC, Juan JN, Hechos de los Apóstoles HCH, Romano ROM, 1 de Corintios 1 COR, 2 de Corintios 2 COR, Gálatas GAL, Efesios EF, Filipenses FLP, Colosenses COL, Primera de Tesalonicenses 1 TES, Segunda de Tesalonicenses 2 TES, Primera de Timoteo 1 TIM, Segunda de Timoteo 2 TIM, Tito TIT, Filemón FLM, Hebreo HEB, Santiago CANT, Primera de Pedro 1 PE, Segunda de Pedro 2 PE, Primera de Juan 1 JN, Segunda de Juan 2 JN, Tercera de Juan 3 JN, Judas JDS, Apocalipsis AP. ¿Cómo debo leer la Biblia? Primero, se debe ubicar el libro que deseas leer. Ejemplo, Levítico, que pertenece al Antiguo Testamento, o el Evangelio de Juan, que pertenece al Nuevo Testamento. 2. Elegido el libro, en él ubicamos el capítulo, que es el número grande. Ejemplo, Levítico 8. 3. Elige los versículos los cuales vienen después del capítulo, seguido de una coma. Ejemplo, Levítico 8,2. Esto me indica que del capítulo 8 del libro de Levítico solamente voy a leer el versículo 2. Otro ejemplo puede ser Levítico 8,2.5. Esto me indica que debo leer del capítulo 8 el versículo 2 y el versículo 5, omitiendo el 3 y el 4. Otro ejemplo puede ser Levítico capítulo 8, versículo 2-5. Esto me indica que del capítulo 8 debo leer el versículo 2, 3, 4 y 5. El guión me indica al, quiere decir del 2 al 5. Otro ejemplo puede ser Levítico capítulo 8, versículo del 2 al 5, punto y coma, capítulo 9,
versículo 3. Esto me indica que debo leer del capítulo 8 los versículos del 2 al 5 y después paso al capítulo 9 del mismo libro de Levítico y leo el versículo 3. Otro ejemplo sería este. Levítico 8, versículo del 2 al 5, punto y coma, capítulo 9, versículo 3, punto, del 5 al 7, punto 9. Esto me indica que debo leer del capítulo 8 los versículos del 2 al 5. Después paso al capítulo 9 del mismo libro de Levítico y leo el versículo 3. Paso del 5 al 7 y después leo el versículo 9, omitiendo el versículo 4 y el versículo 8. A continuación te vamos a dejar algunos ejercicios para la lectura y manejo de la Biblia. Del Antiguo Testamento ubica Éxodo capítulo 3, versículo del 5 al 8. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 6 y 9. Isaías capítulo 5, versículo 7 y capítulo 8, versículo 2. Joel capítulo 9, versículo del 4 al 6. Sabiduría capítulo 10, versículo 9. Del Nuevo Testamento vas a ubicar el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo del 8 al 10. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículos 14 y 17. Romanos, capítulo 4, versículo 8. Timoteo, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Y el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 6 al 9. Y el capítulo 20, busca el versículo 5 y después el versículo del 7 al 9. La Iglesia nos invita a orar con la palabra de Dios y nos presenta el método de la lección divina, el cual nos lleva a una oración personal y también comunitaria. Este método consiste en 5 pasos, pero antes debemos orar y pedirle a Dios que nos guíe a través del Espíritu Santo para nosotros poder entender, comprender, meditar, contemplar y hacer cambios en nuestra vida según sea su gracia y su misericordia. El primer paso de la lección divina es la lectura. Debo elegir un texto bíblico. En este caso yo tengo Efesios 6, versículo del 1 al 3, que dice así: Hijos, obedezcan a sus padres, como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es escudriñar allí qué palabra, qué frase o qué versículo de este texto me llama la atención, extraerlo y meditar sobre él. Por ejemplo, en mi caso, el texto me dice: si honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida. Y esto también equivale que si honro a papá y a mamá, tendré éxito en la vida, tendré salud, tendré bienestar, seré una persona feliz, tranquila, segura en la vida. Este segundo paso es el meditar. Y es qué me dice Dios en el texto. Ya no qué me dice el texto, sino qué me dice Dios en el texto. En oración, Dios me regala una frase, una palabra. En este caso, me dice a mí: debes honrar a papá y a mamá para que tengas larga vida. Entonces, disponerme a escuchar ese mensaje de Dios, hacerlo parte de mí
para que me lleve a un tercer paso, que viene siendo la oración. Y en la oración es qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto. Ya leí el texto, ya lo medité, hay una palabra de Dios. Ahora, ¿qué le quiero yo decir a Dios? Entro en la intimidad con Dios a través de la oración. Sea una oración de alabanza, sea una oración de acción de gracia, sea una oración de petición, sea una oración de perdón o una oración de sanación. Cualquier tipo de oración en la cual yo me identifico. En este caso, yo haría una oración de petición, pidiéndole a Dios que proteja a mi padre, a mi madre, que les cuide, que los ayude en sus momentos difíciles y que yo esté allí con ellos, que yo sea obediente a ellos, que ellos cuenten conmigo, para así yo honrarlo a ellos y ante todo honrar a Dios. Esto me lleva a un cuarto paso, que es la contemplación. ¿Cómo cambia el texto mi mirada acerca de la realidad? Realmente el texto bíblico que Dios me regaló en el día de hoy va acorde a mi estado de vida. Yo soy obediente, yo honro a mis padres, yo los cuido, ellos cuentan conmigo, yo los apoyo. Esto es contemplar, saborear, si realmente cumplo con esto, delante de mi Padre y delante de Dios ante todo. Si no, entonces, hacer un propósito de un cambio de conducta, de sentimiento, cambios de pensamiento, de ideas. Y que estos nuevos cambios que hayan en mi vida sean aquellos que contemplen la grandeza de Dios a través de mis padres. Esto me lleva a un quinto paso. Y este sería el actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? He hablado con Dios. Me he abierto a la presencia de Dios. Ahora debo actuar, debo dar testimonio de ese encuentro con Dios. Entonces, si en cierto momento tengo conductas que no son apropiadas, conductas que dañan las emociones de mis padres, que los ponen triste, que en ciertas ocasiones se decepcionan porque no les ayudo como tiene que ser, entonces aquí viene el cambio. Debo cambiar de conducta, debo cambiar de pensamiento, debo cambiar de ideas, debo cambiar de muchas situaciones, la cual no me permite ser feliz en el contexto familiar y honrar a papá y a mamá y ante todo honrar a Dios.